Continuamos con nuestro programa Vivencias y ya como todos ustedes saben, nuestra herramienta principal para llevar el mensaje de Dios, esas noticias que Dios nos quiere traer el día de hoy, es a través de un bello testimonio. Así que es un privilegio inmenso tenerte aquí. Bienvenida, Lulú de Ortez. Es un gusto compartir contigo pues lo que Dios ha hecho en tu vida. Bienvenida, Lulu. Sabemos que tienes un corazón súper dispuesto, un corazón servicial. Y grandes cosas Dios ha hecho en tu vida y ¿sabes qué? Eso es la única que nos lo puede contar. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Karen, Dani, y sobre todo gracias al Señor primero por haberme elegido este día, porque yo aquí vengo, la verdad, a hablar de las maravillas que ya ha hecho el Señor. Quiero decirles que yo nací en México y cuando yo nazco, mi vida se marca porque antes de que yo naciera, mi mamá tiene 3 pérdidas. Okay. La primera pérdida la tiene en su vientre, la segunda, una niña de 9 meses se muere. Y en ese mismo año mi mamá estaba embarazada, nace su tercer bebé y a los 2 días muere. Entonces esto marca realmente la vida de mis padres de tal forma que cuando yo nazco para ellos me convierto en el milagro. Pero es un milagro que tan deseado, tan querido, pero también sobreprotegido. Y aquí es cuando uno dice, yo quiero darle lo mejor a mi hija, que no le pase nada. Hay que cuidarla porque nos ha costado tanto, porque eso siempre decían mis papás, es que nos has costado tanto. Sí, imagínate, después de 3 falleció. Entonces ahí es cuando empieza una vida de amor, pero también de exceso de amor le llamo yo, porque mis papás en su infinito amor empiezan a ser una niña berrinchuda, caprichosa, grosera, porque todo lo que yo decía, quiero agua, ahí está el agua. O sea, me imagino lo consentida, ¿verdad? Súper consentida. Y la verdad es que mis papás, como a nadie nos enseña a ser papás, ellos no sabían lo que estaban ocasionando. Todos los fines de semana yo vivía con mi abuelita y mi tía, porque después nací mi segundo hermano, año y medio después de que yo nací, y otra vez prematuro. Y aquí empieza doble consentimiento. La abuelita, todo lo que quiera la niña, la tía. Y como yo era la primera, pero la primera viva realmente, porque no era la primera, me hicieron sentir la primera. Y así crecí. Miren, a mí mi papá nunca me puso un límite. Nunca. Yo le decía, papá, tal cosa, sí. Y ¿saben qué? Que eso de que los niños no saben lo que hacen es una gran mentira. Porque yo desde que tengo uso de razón, yo sabía cómo manipular a mi papá. Y por eso hoy que veo a mis hijos, yo sé cuando ellos pueden manipular y siempre decían, es que la niña no sabe lo que está haciendo. Entonces, como no sabía lo que estaba haciendo, obviamente yo decía, ya gané y seguía yo haciendo. Miren, realmente así seguí, llegué a la adolescencia y problemas con mi mamá. La verdad es que a mí siempre me caía mal mi mamá, porque decía una cosa y yo, ay, otra vez, ay, otra vez. ¿Y recuerdas por qué? Quería ponerlos, pero ¿saben qué? Que en cuanto llegaba a la casa, mi mamá me regañó, papá. Y saben que yo ocasionaba esos pleitos con mi papá. Y mi papá, no, la niña, porque saben una cosa, que siempre tuve buenas notas. Entonces, como yo tenía buenas notas, que salía la foto de la niña, entonces ellos decían, ella es buena. Y así crecí creyendo que era buena, porque mi papá decía que era buena, sin saber todo lo que vendría arrastrando. Así seguí al bachillerato, ahí fue peor, porque ya entonces era vengativa. Y si tú me hacías una cosa, tú me la tenías que pagar, porque nadie podía pasar por encima de Lulú. Porque yo, siempre había estado acostumbrado a hacer lo que quería. Mi papá me compró carro, y no porque mi papá fuera millonario, mi papá siempre fue un hombre trabajador, pero nunca, nunca dijo no a su hija. ¿Y no tuviste más hermanos? Sí, mi hermano, que me lleva año y medio, y después mi hermana. Okay. Y aquí es donde Dios me manda a llamar, porque mi hermano tenía 17 años y yo tenía 21. Ya estaba en el último ciclo de la universidad, y como yo creía, ¿verdad?, que era la dueña del mundo, que podía hacer lo que quería, y que todo el mundo iba a hacer todo lo que yo decía, mi hermana de 17 años, tumor en la columna, cáncer. Miren, yo me burlaba de mi mamá porque Dios siempre existió desde que nací, porque Dios me dio la vida y mis papás, y domingos, y siempre Dios existía, pero como una religión en la casa. Cuando yo me burlaba de mi mamá, ay, tú solo pasas arrodillada, porque siempre era la rebelde, también por lo mismo. Miren, fui la primera que fue a arrodillarme. Y en ese entonces yo le dije al Señor, yo no sabía que estaba haciendo un pacto, sino hasta que llegué a fraternidad entendí que lo que hice fue un pacto. Yo le dije, yo te pido por favor que salves a mi hermana y te pido por favor
que de verdad no te la lleves, porque ¿saben qué? Ahí el Señor me enseñó. Yo soy el dueño de la vida de tu hermana. Y yo ahí no podía ni berrinches ni nada, no podía manipular a nadie, estaba en juego la vida de mi hermana. Y entonces le dije, te prometo que ya no voy a ser grosera con mi mamá, porque yo era con la que era más grosera, que yo ya no me va a caer mal, porque todo lo que decía ella, hasta le volteaba la cara y mi mamá ya no podía hacer nada. Te voy a prometer que ya no voy a tener odio, que ya no voy a guardar rencor, pero por favor, sálvame. Miren, fueron 6 meses, los más difíciles y duros en mi vida, porque a mi hermana se le cayó el pelo. Pero saben que ella me decía, peíname, Lulu. Y cuando yo la peinaba y me quedaba con los puños de cabello, y yo no se los podía devolver, ahí estaba donde Dios me decía, ya viste, en mis manos está la vida de tu hermana. Y entonces ahí yo sabía. Después vinieron radiaciones, fueron 6 meses, y al Señor le plació dejarla. Y hoy tiene 32 años, está casada, y entonces ahí conocí un Dios sanador y de milagros. Y ahí empiezan pruebas, milagros en mi vida. Pero yo hice ese pacto, te le dije, nunca te voy a reclamar nada, también le dije. Yo te prometo que todo lo que tú me mandes, yo lo voy a aceptar sin importar lo que me mandes. Y empiezo, conozco a mi esposo, yo estando en México, no, en internet lo conozco. Y después, pero fíjate que no era como antes, ¿verdad? Bendito internet. Sí, pero es que mira, cuando yo tenía 14 años, le dije al Señor, Señor, yo cuando sea grande, quiero un buen hombre, me quiero casar. Estudié Relaciones Internacionales porque yo quería ser embajadora de México en el mundo. Y el Señor hoy me lo ha concedido, pero hoy soy su embajadora en el mundo, yo lo sé. Y después también le dije, y te pido por favor que me envíes 2 varones, porque no quiero una niña para que no sea como yo. Miren. ¿Y le pediste a tu esposo específicamente o sí, o pero no? Fíjate que yo no sabía lo que estaba haciendo, porque dentro de su infinita misericordia el Señor, y yo sé que mi mamá pues pedía por sus hijos, ¿verdad? Sí. Ahí llegaba la iluminación, ¿verdad? Y entonces cuando yo le pedí eso, nadie lo sabía más que él. Cuando yo me caso con este hombre, quiero decirles que yo le dije, no, Señor, si después de 1 año yo no me voy a casar ya. Y el Señor empezó a tratar con mis berrinches, porque yo al Señor también no le puedo ser berrinchuda como a mi papá. ¿Después de 1 año no te querías casar? No, que si no me casaba en 1 año, yo ya lo iba a dejar. Esa era la condición que le hizo a Dios, así como a veces... Imagínate, yo condicionándolo a él. Pero es que mira, Lulu, es que tienes totalmente toda la razón, porque yo creo que así como vemos a nuestros padres, o sea, esa prefigura de nuestros padres es una prefigura de cómo vemos a Dios a veces. ¿Así? O sea, dependiendo de cómo uno haya sido criado, pues, ¿verdad? Sí. Entonces yo estaba acostumbrada a que mi papá me daba todo y así, pero aquí mi papá celestial me dijo, momento, aquí se hacen las cosas. Al que es el dueño así de es, todo, ¿verdad? A como yo mando, y miren, después de 4 años me casé. Así que empezó ahí. Me caso, vengo acá y todo feliz, ¿verdad? Dejando todo y todos mis amigos. Contanos cómo veniste acá a El Salvador. O sea, me caso, hasta que me caso, pero cuando yo me caso, digo, yo iba, venía, nos veíamos con mi... ¿Él es salvadoreño? Sí, cuando estábamos, él iba para allá, yo venía para acá y así. Y cuando yo me caso y vengo acá, ¿verdad? Todo, dije, va a ser maravilla. Y la verdad es que siempre el matrimonio al principio no es fácil. Y luego menos es fácil si dejas desde tu comida, tus papás, tus amigos, todo lo que era. Miren, hasta el día de hoy a mí me cuesta levantarme a las 5:30 de la mañana. Porque en México uno no se levanta tan temprano. Entonces es cambiar costumbres desde niña. ¿Hace cuánto te viniste, Lulu? 10 años tengo 10 ya años. aquí. Y ya soy salvadoreña y con DUI, les quiero decir. Felicidades, salvadoreña. Sí. Pero entonces, el acento creo que todavía no lo tiene, ¿verdad? No, yo digo que sí. Pero miren, cuando yo estoy aquí, empieza mi vida también de lucha. Pero yo tenía un Dios de religión. Eso te iba a preguntar, ¿te trajiste a Dios? Sí. O sea, ¿incluiste a Dios en tu matrimonio? Sí, pero fíjate que según yo sí lo había incluido, porque cuando llegué a fraternidad yo decía que tenía una relación con Dios y ya van a ver. Sí, yo con Dios me llevo, si yo con Dios me habla, porque como saben que yo había dicho, si ya me sanó a mi hermana, yo me sentía con la autoridad aparte de señalarle los errores a todo el mundo, porque yo ya había pasado mi prueba, entonces yo decía, tú estás mal. Tú eres orgulloso, tú eres no sé qué. Y tú ya no, ¿verdad? Ajá, yo ya no, exacto, o sea, yo era bien buena, porque así nos pasa, ¿verdad? Porque uno a veces cree que solo el alcoholismo, el adulterio, la drogadicción o los golpes, cree que son los pecados. Pero miren, cuando llego a fraternidad, oh Dios santo,
empiezo una vida de milagros también y de pruebas. Pero antes de llegar a fraternidad, Antes, Lulu, sí, ok. antes. Mira, mi segundo hijo me lo detectan con placenta previa. Aparte de mis 3 hijos, quiero decirles que yo no los escribí, el Señor me los mandó, porque el primer hijo, yo estaba embarazada a los 9 meses de casada, y yo decía, miren los berrinches, a los 2 años yo voy a tener mi primer hijo. El Señor dijo, no, sino como tú quieras, es como yo digo. Quedo embarazada del segundo, cuando yo tenía 5 meses del otro, ya estaba embarazada, o sea, del segundo. Y la verdad es que las que son mamás no están esperando quedar embarazadas. A los 5 meses después de dar Exacto. luz. Y siempre me cuidaba, porque aparte, o sea, no era así de que, ay, así no. Y ese niño me detectan placenta previa. Y ¿saben qué? Ese día yo le entregué a mi hijo al Señor. Pero miren el Señor cómo ha sido de bueno conmigo, porque hasta ahora que estoy en fraternidad sé que yo le entregué a mi hijo y le dije, yo no te voy a pedir nada, Señor. Si tú te lo llevas, yo no me voy a enojar contigo. Si tú me lo dejas, yo te lo voy a agradecer. Porque se acuerdan que yo hice un pacto con él cuando mi hermana se enfermó, que yo no le iba a reclamar nada. Y lo seguiste, el pacto. Así es, yo lo sigo hasta el día de hoy. Pero ¿saben una cosa? Que yo venía aceptando su voluntad con dolor, porque yo lloraba. Y le decía, es que a mí me duele esto. Le decía, yo lo acepto y me duele porque soy humana. Siempre le contestaba así al Señor porque no le iba a decir por qué. Sí. Porque era como fallar a ese pacto, ¿verdad? Y así, miren, mi tercer hijo, aun cuando mi esposo médicamente, según ya no podía tener hijos, nace el tercer hijo. ¿Y saben qué? Porque se acuerdan que yo le dije al Señor que me mandara 2 varones. Ya me lo había concedido, nadie lo sabía más que Él y yo. Porque Él concede todos los anhelos de nuestro corazón. Pero mi esposo siempre decía que 3. Y como otra vez yo quería mandar según, ¿verdad? Yo siempre, no, si yo ya, y que nos manda ese tercero. O sea, que estaba concediendo deseo los del anhelos de tu corazón de tu esposo. Así es, porque Él va a conceder todo lo que es para bien. Así Él lo va a conceder, porque obviamente hay muchas cosas que uno A yo veces le he nos dice pedido no. y dice que no. Pero yo me voy a contar lo que dice que sí. Pero ese niño, miren, yo le dije, tú le estás mandando y debes tener un gran propósito. Porque en contra de la medicina, o sea, Él está llegando. Cuando ese niño nace, a los 2 días cae en el hospital y nos dicen se va a quedar 3 días sin comer y todo. Y ahí me acordé de las redes sociales. Fíjense que las redes sociales se puede utilizar también para las cosas positivas. Porque cuando mi hermana estuvo enferma, yo me acuerdo que hacían cadenas y cadenas de oración. Y ¿saben qué? Yo dije, a mí no me va a dar pena. Yo voy a ir a pedir que oren por mi hijo. Y puse un mensaje. Mi hijo está en el hospital, yo les pido que hagan oración por él. A la semana sale y miren el propósito del Señor. Una amiga me dice, Lulú, llevo 7 años pidiéndole a Dios un hijo. Y yo ya no creía en él. Y le dije, si tú realmente existes, salva al hijo de mi amiga. ¿Y sabes qué, Lulú? Hoy vuelvo a creer en Dios. Miren, yo ese día yo lloraba de agradecimiento. Y yo le dije al Señor, Señor, no importa el dolor que hayamos pasado mi bebé y yo, porque obviamente yo pasaba un dolor muy fuerte en mi corazón. Pero si tan solamente una sola persona volvió a creer en ti, yo le dije, yo lo vuelvo a pasar. Y así siguió. Se cumplió el propósito. Claro. Y eres un privilegio, ahí donde te das cuenta de que cuando estás pasando una prueba es un privilegio que el Señor te está poniendo a ti para ser canal de bendición para otros. Es cierto. Entonces cuando tú decís, Dios mío, o sea, lo que me estaba pasando fue porque quería salvarle el corazón al otro, o sea, ahí donde decís, Dios mío, es un privilegio. Así es. Y yo por eso le decía, pero siempre yo lloraba y a mí me dolía, porque fíjense que ahí era mi Dios, pero yo estaba engañada, era un Dios religioso, era un Dios que no tenía una relación personal, porque es más, yo les voy a decir algo, Jesús, yo no podía ni decir Jesús, porque para mí se me lo habían enseñado y yo me acordaba. Sí. Y es más, yo ni a la iglesia ya iba, porque como mis hijos eran pequeños, ay no, yo ya no voy porque molesta. O sabes que tal vez no en sí un Dios religioso, pero yo siempre digo que yo tenía la relación con Dios a mi manera, lo que me Exacto. convenía, lo que yo quería ver, o sea, nunca era como que Dios, mostrame quién sos tú, mostrame el plan de mi vida. Entonces, tenemos esa relación con Dios, era de tú a Dios, ¿verdad? Exacto. Y eso, y no lo conocías bien, tal vez. Y a mi conveniencia, y como Sí, yo, exacto. porque yo les digo, si yo estaba bien cuando yo llegué a la fraternidad, porque yo dije, bueno, si yo soy buena, o sea, miren, yo soy buena. Siempre decimos, todo, Soy a buena. todos nos pasa. No he matado, no he Exacto, robado. exacto, Y exacto. tú decís, yo soy buena. Exacto. Y aparte, ¿sabes por qué me sentía buena? Porque yo había cumplido mi pacto. Imagínense lo soberbia, porque eso es una gran soberbia. Sí. Yo cumplo, yo tengo mi pacto, yo acepto su voluntad
y no reniego, porque eso sí es cierto, yo nunca renegué. Yo ya nunca renegué y hasta el día de hoy yo no reniego. Pero antes yo lloraba y yo pasaba y yo me metía en depresión. O sea, sufrías. Claro, yo sufría muchísimo, yo lloraba y siempre, porque siempre aceptaba la voluntad, pero yo no sabía que había un Jesús, que Él te podía sanar, que podías pasar cualquier prueba sin llanto, con alegría. Eso fue hasta que yo llegué aquí. Y contanos, ¿cómo llegaste a Fraternidad? ¿Quién te invitó? Mira, me invitó una amiga que dice que llevaba un año invitándome. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que yo solo me acuerdo que 3 meses. O sea que durante 9 meses yo no le hice caso. Imagínate, eso es lo tenías triste. tus oídos completamente cerrados a la invitación. Pero ¿saben también que me decían? Un desayuno de mujeres. Ay, también hay cena. Ay, dije, ay. Hasta que miren, por pena. Y hoy tengo amigas que me dicen, Lulu, yo te acepto porque, ay, como me molestas y por pena voy. Y se han quedado, eso es lo más lindo igual. ¿Te acordás de Sí, ti hace un Así par de es, años? así es. Y sabes una cosa, que cuando yo llego, a mí me dijo desayuno de mujeres. Bueno, Lulu, espérate, que no queremos que nos contes todavía qué pasó Así cuando es. llegaste. Con esto seguimos al corte, ¿verdad, Karen? Así es, Dani, así que lo vamos a dejar con la expectativa y sigan con nosotros porque viene más de su programa Vivencias. Gracias, Lulu. Acompáñanos este 25 de octubre a compartir el testimonio de nuestra querida fraterna Vanessa Calderón. En lo que yo iba caminando en una acera en Edimburgo, el Señor tocó mi corazón. Y yo doblé rodillas, y esto no me lo estoy inventando, yo doblé rodillas en una acera en Edimburgo a las 4 de la tarde, la gente me caminaba a la par, yo no aguantaba, yo toqué fondo. Recuerda, sábado 25 de octubre a las 6 de la tarde por Canal 33.